cuenta quién es el mejor papá del mundo. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 7 al 11, dice así: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Jesús siempre que estuvo en su ministerio, estuvo identificando a Dios como su papá. Jesús lo podía hacer perfectamente. Fue el papá el que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo el vientre de la Virgen María para que naciera Jesús. Era normal que él lo tratara como papá, ¿cierto? Porque él era su padre. Jesús no es un hombre sin mancha, sin el pecado original, porque su herencia sanguínea viene directamente del Padre Celestial, de Jehová Dios de los ejércitos. Él es su papá, ¿verdad? Ahora, Jesús perfectamente podía hablar y tratar y sentirse que Dios era su papá. La gran pregunta de esta mañana va a ser: ¿podemos nosotros llamarlo Padre también? ¿Podríamos usted y yo llamarlo Padre también? Hay una gran confusión en el mundo respecto a este tema, en las diversas religiones y en las diversas creencias. Porque llamamos a Dios, por ser Dios de todos, el papá de todos. Recordemos una cosa: Dios es el creador de todo cuanto existe. Pero como vamos a estar mirando en su palabra, no es el papá de todo lo que existe. Es el creador de todo lo que existe. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿se acuerda del cuento de Pinocho? ¿Verdad? ¿Se acuerda del cuento de Pinocho? Pinocho era un muñeco que al final resultó que se volvió un muchacho, pero cuando era un muñeco, ¿quién hizo a Pinocho? ¿Cómo se llamaba? Geppetto. Entonces, y él le llamaba papá a Geppetto, y Geppetto le llamaba a mi hijo a Pinocho. ¿Era papá e hijo Geppetto y Pinocho? ¿Qué era? Era el hacedor de Pinocho, ¿verdad? Y por más muchacho que se hizo, Geppetto nunca había concebido a Pinocho en el vientre de ninguna mujer, sino que en una mesa de trabajo, y clavos y martillo. ¿Verdad que sí? En ese pequeño cuento, para que vayamos entendiendo. Un creador y un padre son dos cosas diferentes. Igual que hay papás que no son biológicos, por más acciones de padre que tomen, no es el papá biológico, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Mire, vamos a ver algunos datos. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Padre tan solo 15 veces, en diferentes formas. En cambio, en el Antiguo Testamento se menciona alrededor de unas 254 veces. Lo que quiere decir que en el Nuevo Testamento gobierna el tema de la revelación de Dios como el Padre de la humanidad, aquella humanidad que llega a ser hijos de Dios, aquella creación que pasa a otro nivel. Entonces se revela en el Nuevo Testamento como Padre y no solamente como Dios. Padre en griego viene de la raíz latina que suena a pater,
Yo me acuerdo de un tío que tenía que decir que él recitaba, iba a ser sacerdote, y él recitaba el Pater Noster en latín. ¿Te acuerdas de eso, verdad? O si estuvimos allá en aquel, y algún sacerdote lo hizo, el Padre Nuestro en latín, y empezaba Pater Noster. Bueno, es una raíz griega de origen latino. Bueno, en su significado radical, Pater quiere decir nutridor, protector y defensor. El que provee alimento, el que provee seguridad y el que provee protección. Estas características son usualmente lo que encontramos en un papá de esta tierra. Tu papá, mi papá, tú como papá, yo como papá, ¿verdad? Eso es lo que se espera de un papá. Claro, no se espera nada de un papá irresponsable, pero de un papá responsable reúne estas tres características. Ahí vemos en las leyes de cualquier país prácticamente, ahí tenemos a la Procuraduría, ¿verdad? Aquí se llamaría el child support, ¿verdad? ¿Qué es lo que aseguran ellos cuando al papá le ponen el child support para el hijo hasta que tenga 18 años? Está asegurándose de que va a tener alimento, de que va a estar protegido de sus necesidades básicas y que lo va a defender de mendigar, por ejemplo. O sea, de cumplir estas tres características de un padre terrenal. Ahora vamos a ver tres aspectitos nada más acerca de esta paternidad de Dios con nosotros, porque es el mejor papá del mundo. Mire lo que dice el verso 11 de la parte que hemos leído. El verso 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea que hay acciones que demuestran que Dios es el Padre de esa parte de la humanidad. Ustedes saben, mire, el primer aspecto, pues, el lugar de Dios en la Trinidad. Nosotros conocemos a un Dios trino, pero es uno solo. Es algo complejo de explicar, pero es un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos un dibujo de esta imagen de nuestro Dios Todopoderoso, ¿dónde situaríamos a Dios? Lo situaríamos en la cabeza. Y situaríamos al Jesucristo en la mano derecha y al Espíritu Santo en la mano izquierda. Mírense las manos. ¿Qué es lo que hace las obras de su cuerpo? Las manos. Las manos llevan a cabo la obra que se fragúan en el cerebro. Dios, como cabeza de la Trinidad, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, lleva su obra de redención y misericordia y acción viva en cualquier tiempo, en la eternidad de siempre, aquí en la tierra. Es de esa manera que el Señor actúa. Dios nunca ha dejado su trono. Quien dejó su trono de gloria fue Jesucristo para morir en la cruz de Calvario por usted, por mí. Y a través de la obra de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Se fue Jesucristo. El Padre no bajó del cielo, sino que dejó al Espíritu Santo, que es el enlace que tenemos con Dios, para que Dios siga haciendo la obra en nosotros de santificación, de redención, de perdón, ¿verdad? Para que nos siga guardando para recibirnos en la gloria eterna. Entonces estamos viendo las dos manos en acción y la cabeza también dando las órdenes correctas. El Padre como la cabeza de la creación. Mire qué bonito. Y nosotros nos damos cuenta a través de la Biblia. Si leemos los 4 evangelios, si leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de eso. ¿Cómo? Jesucristo le rindió honor y gloria al Padre.
y atribuyó las obras al Padre. Lo está diciendo el versículo ahí. Y el Espíritu Santo de tal manera también lo hace. Justifica todo lo que se hace porque es por orden divina, por orden de Dios. Amén. Entonces Cristo, la cabeza Dios, a la derecha, por hacer el dibujo, a la derecha Jesucristo y a la mano izquierda el Espíritu Santo. ¿Lo vamos entendiendo? Ese Jesucristo en la Trinidad. Entonces ellos están ejercitando la obra de Dios. Ya vamos a ir viendo hasta a dónde entramos nosotros. Mire, vamos a buscar en Juan capítulo 1. Váyase en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan en el capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 12. Juan 1:12, que dice: la importancia de que Dios sea nuestro Padre y no solo nuestro hacedor. Fíjese, la importancia de que Dios sea nuestro Padre y no solo nuestro hacedor. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Le está hablando a toda la creación. Pero de toda la creación entra un grupo selecto y son aquellos que le recibieron, llegan a ser hijos de Dios. No todos, ¿se da cuenta? Que la Biblia misma lo está diciendo. Muy bien, esto sucede a través de la conversión. Por eso es importante recibir a Cristo. Mucha gente dice: no, ya bien, yo creo, creo en Dios, sí, yo ya creo, yo no lo necesito. Sí lo necesita, porque de lo contrario no pasas de tener a un Dios creador a un Dios papá. Sigues huérfano si no tienes a Cristo en el corazón. El día que tienes a Cristo en el corazón, no solo tienes un Dios creador, sino un Dios papá. Y un Dios papá ejerce sus características sobre ti como hijo. Pero un Dios creador dice el libro de Eclesiastés, que el sol sale para todos. Dios no es como nosotros, ¿verdad? No hace discriminación de personas. No voy a poner esa palabra que hoy está de moda. Él da el sol y el aire para todo el mundo, pero ciertos cuidados solo los hace para el Hijo de Dios. Igual aquí que mi hermano. Tú puedes atender a cualquier muchacho que esté en dificultades, ¿verdad? Pero no vas a tener ciertas atenciones que tienes con tu hijo porque es algo especial para ti. Igual, llegamos a ser especiales para Dios. La importancia de que Dios sea nuestro Padre y no solo nuestro Dios. Cuando venimos a ser hijos de Dios es porque hemos entrado en una relación íntima. Ya no es superficial y lejana, sino íntima. Y ojo, tan íntima que no se puede romper. Por más que papá y mamá se enojen y digan: tú ya no eres mi hijo, entonces tú no eres mi padre. Pero ahí está el lazo sanguíneo. Cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser para ser salvo? Jesús le dijo: si no nacieres, ¿de qué le dijo? Del agua y del espíritu. Si ponemos al agua como la vida nueva que tenía que recibir a través de la resurrección de Cristo. Y si vemos también el Espíritu de Dios, que es el sello que se logra cuando estamos recibiendo al Señor. Entonces tienes que nacer de esas dos cosas. Tienes que recibir una vida nueva y ser sellados con la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? Y eso es importante para ser llamados hijos de Dios. Entonces, de aquí dependen. Mire qué importante es. La importancia es esta: que ahora como hijos, nuestra oración tiene dirección, tiene un destinatario. Y nos aseguramos de que de una u otra manera esa oración es contestada con la bendita voluntad de Dios. Porque Él la va a contestar, Él la va a recibir y Él la va a contestar como Él quiera, cuando Él quiera, en el tiempo y la manera de Dios. ¿Ah?
podemos vivir y recibir al Espíritu de Dios. Mientras tanto, todo el mundo puede decir que Dios existe, pero sin el Espíritu de Dios adentro de nosotros, en el Espíritu Santo, no tenemos una comunión directa con Dios, ¿verdad? Y otra importancia más es los beneficios de la herencia. Nuestra herencia no es aquí en la tierra, nuestra herencia se transporta hasta los cielos. Nuestra herencia no es una casa nueva aquí, nuestra herencia no es un carro de lujo aquí. No, si el apóstol Pablo, todos los apóstoles dijeron, aquí van a tener aflicción, señores. Nuestra herencia es incorruptible y es en los cielos, la vida eterna. Esa es la herencia final de nosotros como hijos. Y tercer punto, ¿cómo comprobamos la paternidad de Dios en nosotros? ¿Cómo la comprobamos? Acompáñame a leer Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a buscar el verso del 4 al el verso 6. ¿Cómo comprobamos la paternidad en Dios en nuestra vida? Hermano, la religión o ejercer la religión no garantiza la paternidad de Dios sobre nosotros. No porque nos demos golpes de pecho y rindamos todos los ritos habidos y por haber, inventados y a inventar. En una religión, creyendo en nuestra mente humana que adoramos y agradamos a Dios, no porque hacemos todo eso religiosamente, nosotros estamos viviendo o disfrutando de la paternidad de Dios. La única forma, ya estamos diciendo, de disfrutar de la paternidad de Dios es a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, recibir el Espíritu, el sello del Espíritu Santo en nosotros y entrar en una comunión con Cristo. Eso comienza con el arrepentimiento. Eso comienza con el deseo sincero de enmendar nuestro camino y volvernos a Dios. Ahí es cuando, en el proceso de la salvación. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Primera comprobación. 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El primero que nos comprueba la presencia de Dios en nuestras vidas o la paternidad de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese que recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo. Jesucristo dijo, me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo, voy a mandar al Consolador. No se preocupen. Yo le voy a dejar en la conexión perfecta con papá. Para que papá no, cuando los voltee a ver, no crea, ¿y quién es fulano? Es tu hijo. A ver, y lo que mira adentro es el fuego del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Dice, ese es mi hijo, porque yo tengo parte de mí en él. A través de Jesucristo, a través de la rendición que hicimos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos comprueba que Cristo es nuestro Padre Celestial y no solo el creador de nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 48. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y versículo 48. Dice así, 5:48. ¿Lo tenemos? Yo soy el que no tengo. Bueno. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice a través de la fe. A ver, ¿cómo voy yo a ser como alguien que yo no conozco? ¿Cómo me piden ser como alguien que yo no conozco? Si yo no conocía a mi papá por toda mi vida, ¿cómo espera mi papá que yo sea como él es o que yo haga las cosas que a él le gustan? Si no hay ninguna relación. Cuando Dios nos pide a nosotros que mejoremos nuestra vida, de eso está hablando en la perfección. No quiero ir muy tácito a hablar de la santidad. No es el tema hoy. Pero cuando nosotros entramos en la relación con Cristo, entramos en una relación de fe. Y esta fe nos hace tratar de agradar a alguien que no vemos. Y que físicamente no conocemos. Pero que en nuestro corazón primero le creemos a la palabra, que es la quien lo revela. Ya vimos, ¿verdad? Que es la palabra quien lo revela. Y por haberle creído a la palabra es que tenemos fe en ese personaje. Lo vemos a través de la Biblia. Lo vemos a través de la palabra de Dios. Y aquí está diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. O sea, como hijos. Tenemos alguien aquí, seguir e imitar. Esta es otra prueba de que Dios es nuestro Padre. Porque si no le estamos tratando de imitar, no es nadie para nosotros. Miren lo que sigue en el siguiente versículo. Váyase a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. ¿Qué dice? Mire qué interesante. Dice: porque como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Primero, ¿cómo comprobamos la paternidad de nuestro Padre Celestial? A través del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, a través de la fe en la palabra de Dios, porque la palabra da testimonio de Él. Y tercero, a través de nuestro testimonio comprobamos a nosotros mismos y a los demás que Él es mi Padre y que yo soy su hijo, como dice la alabanza. ¿Por qué? Porque hay una palabrita clave aquí que es la palabra obediencia. ¿Cómo comprobamos que Dios es mi papá y que yo le amo y Él me ama? Porque trato de agradarle lo más que pueda. ¿Cómo sentirías tú si aquí el muchacho no te quiere hacer caso, mi hermano? Te sentirías decepcionado, ¿verdad? Te sentirías triste, te sentirías defraudado. Pero cuando veas a tu hijo que va por el camino que tú le has trazado, tú como padre te sientes muy feliz y muy contento. Así es, papá, cuando ve un hijo obediente, Dios se siente muy complacido y dice: ese es mi hijo. Y le dice al diablo: no me lo toques. Porque él está haciendo, pero mira lo que no te preocupes, él está haciendo el esfuerzo por obedecerme. Le cuesta porque es carnita, pero está haciendo el esfuerzo por obedecerme. El día que el cristiano le pierde la obediencia a Dios, está poniendo en tela de juicio la paternidad de Dios. No hay cosa que a Dios le desagrade más que la desobediencia. Lea todo el Antiguo Testamento con el problema de Israel. No hagas tal cosa, y lo hacían. No adores a dioses a él, y lo hacían. No vayas a tal, y lo hacían. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando ve a hacer la guerra, hace el botín? Mejor no lo digas. Y no agarren nada, me matan, ¿se acuerdan? Me matan a todo el mundo, hasta las gallinas, a todos. Pero no faltaron aquellos que desobedecieron y guardaron del botín. Y al final vemos que el pueblo de Israel perdía la batalla. Si quieres
darle una explicación a las cosas que nos pasan a nosotros. Solo medita en tu corazón cómo anda tu obediencia con Dios. Dios es bueno. ¿Qué papá? La Biblia dice que papá le va a dar a su hijo una culebra si le pide pan. ¿Qué papá? Yo no tengo billete y si viene mi hijo y me pide, papá, necesito 5 pesos para tomarme un ice cream. Si no ando los 5 pesos, no se los doy, pero los papás no van a dar. Nos quedamos con la espinita. No le di a mi hijo, ¿sí o no? Me pidió y no le di. El día de ayer estaba limpiando una habitación y se acerca Joshua, mira, aquí están estas cosas. Y dice, papá, pero yo te las pedí hace no sé cuánto y no me las diste. Ah, sí, pero aquí están. Y se me queda viendo. ¿Por qué no me las diste? ¿Y sabe por qué se las di? Porque cuando las vi allí guardadas, dije yo, y de verdad que las tengo haciendo aquí, ya que las quiere. ¿De qué le sirve a Dios quedarse con las bendiciones que nos corresponden a nosotros? Nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es venir delante de Él, exponerle nuestras quejas, nuestras querellas y nuestra situación. Aquí está papá, hay que decidir. Lo que Él quiera, Él es el papá. Él es el que lo sabe todo. Él es el bueno. Si Él dice y Él hace, bendito sea. Y si no hizo ni hace, bendito sea también. Porque Él es supremo. Pero nuestro testimonio también comprueba que Dios es nuestro papá. El plan perfecto de Dios, un plan perfecto y completo, contempla varios pasos. El primero de ellos, el perdón, la limpieza de nuestras vidas, la salvación de nuestra alma, la adopción como hijos y al final la herencia que tendremos por ser sus hijos legítimos. Como hijos de Dios no recibimos migajas. Ni a uno nos trata mejor, ni a otro nos trata peor. No porque aquel es un gran pastor que vive en castillo de lujo con una congregación exagerada y porque gana aquí y el mejor traje lo va a tratar mejor. Tu oración la va a contestar en el orden que su voluntad suprema lo dicte. Él no hace acepción de personas. Nosotros no merecíamos ser llamados sus hijos. Ya teníamos bastante con ser su creación. Sin embargo, de tal manera, dice la palabra de Dios, nos amó tanto, que no quiso quedarse con el cielo para él solo, ni para sus ángeles. Lo quiere compartir contigo y conmigo. Bendito sea el nombre de Jehová. Él es nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.